Muy buenas tardes, amigos. Hoy estoy muy contento. ¿Y sabéis por qué? Pues porque he ido al mercado y he comprado mi primer bonito de este verano, porque ya sabéis que el pescado que podemos encontrar en verano mejor es el bonito. Mirad, he comprado un bonito grande. Pesa 5 kilos. Lo primero que vamos a ver es la fórmula correcta para conservar el bonito durante años, ya verás, es muy fácil. Y le he dicho al pescatero que lo único que quería era que me quitara la cabeza y las espinas. Ahora veréis qué espectáculo, mirad. ¡Qué maravilla de pescado! Una cosa importante, esto te lo hace el pescatero, ¿vale? Lo que pasa es que ya sabes, a mí me gusta coger las cosas en pieza y trocearlas por mí mismo y darle la forma que más me gusta. Pero tú seguramente lo vas a encontrar en rodajas, perfectamente dile al pescatero de confianza tuyo que le quite la espinita y ya tienes los trozos de bonito para conservar el bonito y que nos dure muchos años la elaboración. Vamos a necesitar unos frascos de cristal, porque lo vamos a conservar en frascos. Estos frascos los puedes reutilizar de un año para otro, pero eso sí, hay que esterilizarlos y súper importante, que cada vez que hagas conserva de bonito, utilices tapas nuevas. Yo cada vez que voy a hacer conserva de bonito o cualquier otro tipo de conserva, me voy a comprar tapas nuevas para que cierre muy bien y no nos arruine la elaboración. La esterilización es muy sencilla. Pones agua hirviendo, los sumerges 10 minutos, con 10 minutos es suficiente, y luego los sacas a secar, pero no metas nada para secarlos por dentro, ningún trapo, la mano, nada, porque no los queremos contaminar. Con eso será suficiente, déjalos secar y ya están listos para preparar nuestra conserva de bonito. Para mí es súper importante que el bonito esté en su punto de sal y te voy a contar cómo conseguirlo, porque es muy sencillo. Mira, aquí tengo 4 litros de agua, que más o menos yo he calculado, que será la que me hace falta para poner en salmuera, que es lo que vamos a hacer ahora, y he pesado 35 gramos de sal por litro de agua. Esto es la proporción que tiene el agua marina. Entonces la voy a disolver aquí con la ayuda de una varilla, echo la sal fina y preparo mi salmuera. ¿Quieres conseguir una salmuera en su punto, sin pesar la sal ni nada? Te voy a contar un truco buenísimo, aquí lo puedes ver. Es un vídeo que hice exclusivamente para enseñar a hacer una salmuera con un truco que te va a quedar con los ojos así. Una vez disuelta la sal, vamos a echar unos hielos. ¿Qué vamos a conseguir con esta salmuera? Pues dos cosas. Una, que el bonito tenga su punto de sal, muy interesante. Y dos, que nos limpie un poco de sangrecilla la carne, ¿vale? Aquí va a haber una osmosis y entonces parte de la sangre de ese bonito va a quedar en el agua, ya lo verás. Antes de sumergir nuestros lomos de bonito en la salmuera, vamos a cortarlos a la medida de los frascos. Es totalmente lógico. Este lomo lo voy a cortar en varios trozos, pero la medida del frasco, que es esta, así que voy a cortar este lomo, por ejemplo, lo haré por la mitad. Me gusta preparar el bonito en lomos gruesos, ¿vale? Pero puedes hacerlo en trocitos más pequeños. Y ahora voy a hacer un poco más pequeños esos lomos para que sea más fácil luego de sacar de nuestro tarro, para que se rompan menos y porque te sacas un trozo, yo creo que es el tamaño ideal para una ensalada. Mira, este lo dejo entero, pero este, por ejemplo, que es bien gruesote, lo voy a hacer por la mitad. ¿Lo veis? Y lo vamos a dejar durante media hora dentro de esta salmuera. Y vamos a preparar un agua limpia porque ahora los vamos a cocinar. Añadimos la misma proporción de sal para volver a hacer la salmuera. Y aquí te voy a contar una cosa que yo considero muy importante a la hora de preparar bonito en conserva. A ver, esto es una receta ancestral y familiar que se prepara en todas las casas, pero yo te voy a dar un truco. Mira, si tú pones a cocinar el bonito partiendo de agua fría, ¿qué pasa? Pues que todos los jugos, todo el sabor del pescado va a pasar al agua. Y nosotros lo que queremos es que el sabor se quede dentro del bonito. Así que vamos a ponerlo a cocinar. Cuando el agua esté hirviendo, de esa forma la proteína va a cerrar, va a hacer una película y el sabor nos va a quedar dentro del bonito. ¿Capichi? Cuando el agua
vuelva a empezar a hervir, bajamos el fuego. 20 minutos después, fijaros qué maravilla. Tenemos el agua limpia y transparente porque hemos hecho un buen desangrado. Cocinamos durante 20 minutos porque no es necesario darle más tiempo y darle una sobrecocción. Ahora lo vamos a estirar muy bien y lo vamos a dejar enfriar, que temple, vamos, para luego limpiar todas las impurezas y toda la sangrecilla o sangacho para luego ya embotarlo. Podemos decir que hemos modernizado la técnica sin lugar a dudas. Porque las abuelas, ¿qué hacían? Una sobrecocción, la mía también, cuidado, ¿eh? Y no digo que fuera peor, pero hemos aprendido que con los tiempos de cocción justos podemos tener el mismo resultado, incluso mejor. Ya verás qué maravilla. Dulcemiel, ¿a ti te gusta el bonito? Cuando lo tenga listo te lo daré a probar, pero dentro de un tiempo, ¿eh? Porque en el bote se queda mejor. Hay que dejarlo un tiempo. Es que lo quiere probar todo ya. Vamos a quitarle toda la sangrecilla y vamos a dejar toda la chicha limpia, así, poquito a poco, y para evitar que se nos rompa, pues vamos a ir con precaución. A ver, ¿es un proceso laborioso? Por supuesto que sí, pero menuda gozada tener la alacena o la despensa llena de tarros de bonito, de tarros de conservas, que puedes utilizar durante todo el año, incluso en años venideros. Estas técnicas no hay que perderlas, que vienen de las abuelas, pero nosotros recuerda que estamos modernizándolas y con todo lo que hemos aprendido de cocina en estos años, vamos a conseguir un resultado igual de bueno. Mi bonito ya está listo, mirad qué cosa más maravillosa, ya tengo todos los trozos rascaditos y quitados los excesos de sangre. Vamos a llevarlos a los botes que ya están bien esterilizados. Ponemos un poco de aceite en el fondo de cada bote y una cosa te voy a decir, yo voy a utilizar aceite de oliva, eso sí, uno suave, pero no quiero ni ver en una conserva de bonito un aceite que no sea de oliva. Así que pongo en el fondo de los tarros un chorrito y ahora voy a hacer lo siguiente, mirad, deslizo el aceite por toda la pared para que no me queden luego burbujas de aire. Y ya voy a ir metiendo lomos. Si alguna parte está un poco más oscura del lomo, como este, ¿lo ves? Pues lo pones hacia adentro para que la parte bonita pues sea la de fuera. ¿Lo veis? Así. Si tienes que cortar algún trocito, pues lo cortas para que vaya bien rellenos tus botes, ¿eh? ¿Lo ves? Y así vamos cerrando los huecos. Yo creo que voy a conseguir encajar todo mi bonito en los huecos. Pero si te quedan muchas migajas, y muchas veces, esto a mí también me ocurre, prepara un botecito solo para migajas, y esas migajas, pues para una tortillita, para unas empanadillas, ahí tienes tus migajas de bonito en otro bote. Terminamos de rellenar con aceite hasta arriba, hasta aquí, justo hasta donde empieza el borde. Esta parte de la rosca la dejamos libre. Le vamos a dejar reposar un ratito y luego vamos a volver a rellenar porque seguro que ha bajado un poco, que ha mermado. Es importante que esté bien cubierto y que no haya burbujas de aire. Por supuesto, hay que cerrarlos muy bien, ¿vale? Asegúrate que la rosca está bien puesta. Así, y apriétalo, que luego ya lo abriremos. Luego todos andamos golpeando las tapas, metiendo cuchillos así para abrir las conservas. Por eso, precisamente, no es aconsejable reutilizar las tapas, ¿vale? Necesitamos una olla alta para que los botes queden totalmente sumergidos. Y ponles abajo un trapo, un paño, un periódico, un papel, algo para que no les dé el calor directo de abajo y para que no se golpeen porque pueden estallar los tarros, ¿vale?
los ponemos aquí. Yo los voy a cocer en 2 veces para que estén bien cómodos y lo vamos a cubrir de agua que los sobrepase por lo menos 2 dedos por arriba. Si durante la cocción que le vamos a dar ves que el agua se evapora, pues le pones más agua para que nunca le falte agua. Vamos a cocinar esta elaboración durante 2 horas. Cuando empiece el agua a hervir, voy a bajar el fuego y con un hervor suave le voy a dejar 2 horas de cocción. Apago el fuego cuando esté terminado y le dejo enfriar dentro y sin ninguna prisa y sin ningún problema, porque ya no le hace falta frío, ya tenemos nuestra conserva que nos va a durar la tira. Pues ya lo tenemos. Seca muy bien los tarros y etiquétalos y almacénalos. Y si has seguido las instrucciones que yo te he dado, te aseguro que te van a durar mucho. Semanas, meses, años incluso. Ahora observa, está un poco turbio, ¿vale? Pero en unos días se va a sentar y se va a quedar totalmente transparente, ¿vale? Es un producto natural que hemos preparado nosotros mismos y eso da muchísima satisfacción. Como tú comprenderás, pues no lo voy a probar, sí que lo siento, pero lo veremos pronto, en un próximo vídeo, lo abriremos, de aquí a unas semanitas haremos una buena receta con este bonito que hemos preparado en nuestra casa, una gran tradición que no se debe perder. Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.